Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de la región Cusco y la amplia sintonía ciudadana. Poder y Desarrollo Regional se emite en directo todos los sábados de 7 a 8 de la noche para la gran ciudad del Cusco y la hermosa provincia y ciudad de Quillabamba, en la Convención. Nuestro programa también se repite en estaciones televisivas locales a través de programas grabados que luego se retransmiten en casi todas las provincias de nuestra región a través de una red de cadenas televisivas amigas, en quienes hemos generado naturalmente una adecuada valoración de nuestro programa para que sean repetidas y conocidas en, por lo tanto, toda la región. Por eso siempre decimos que somos un programa de análisis económicos y políticos para la región Cusco. Quiero hacer un comentario sobre algunos elementos que es bueno integrar para tener una adecuada lectura de qué está pasando en el país. Sabemos que el presidente Vizcarra, pese a que cada día salen información sobre su biografía, sobre sus acciones, sobre su pasado, ¿no? Y que es prácticamente no es el de un líder, no es de un personaje transparente, ¿no? Por ejemplo, acaba de ser denunciado en su tierra, en Moquegua, por hechos que en verdad son de escándalo. Un día antes de dejar el cargo, ¿no? Simplemente firmó, ¿no?, pagos millonarios por algunas obras que también el más fundamental del hospital de Moquegua, que parece un caso similar al que tenemos nosotros, que es el del Hospital Lorena. Ya hemos conocido los audios con los jueces corruptos que están con su respectiva acusación constitucional en el Congreso, ¿no? Audios que vinculan a Vizcarra. Mientras conocemos, por lo tanto, mayores decepciones de la biografía del presidente, ¿no? Él cree tener calle y el apoyo del pueblo, ¿no?, para simplemente interactuar, tensar políticamente, ¿no?, su liderazgo, su autoridad contra el Congreso, en líneas en las que tampoco hemos visto coherencia, porque las últimas propuestas enviadas al Congreso han cambiado, son propuestas nuevas, no son las que hemos escuchado el 28 de julio, y no sería nada raro que las siga cambiando. Esto mientras su bancadita, Peruanos por el Cambio, ¿no?, algunos amigos que tiene ahí, ¿no?, simplemente se están sacando los ojos. Mientras que los más entendidos, los más expertos, ¿no?, en constitucionalismo, en institucionalidad política, casi todos los mejores analistas políticos, ¿no?, creen de que la propuesta de referéndum no es lo más importante en el país y la forma como lo ha propuesto el presidente Vizcarra, peor aún, en el sentido de que no es cierto que los problemas del país son la reelección de congresistas y tampoco es cierto que tener más congresistas a través de 2 cámaras va a resolver los problemas. Eso es irse por las ramas, por eso hay algunos que ya dicen que el presidente está vendiendo humo. ¿El país necesita reformas? Claro que sí. Dentro de ellas las reformas políticas, ¿no? Claro que sí. El problema más urgente ahora, sin embargo, es el tema de la moralización, el tema de cómo logramos sacar, ¿no?, del fango de la corrupción a todo el sistema de justicia en el Perú. Y aun cuando en la Fiscalía, ¿no?, el fiscal Chávarri, ¿no?, está en pocos días dando duros golpes a la corrupción, ¿no?, se necesita una reforma del marco institucional y sin duda esto tiene que partir por las reformas del Consejo Nacional de la Magistratura, que prácticamente han sido totalmente destituidos y hay una norma intermedia que previo a los arreglos constitucionales que se ven en el Congreso, ¿no?, deben ir rigiendo. O sea, esas normas, se podría decir, de transición para el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?
están en vigencia mientras el Congreso avanza el debate, el análisis y el consenso respectivo para redefinir, para hacer una reingeniería prácticamente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Están en el Congreso acusaciones constitucionales a muchos jueces, a muchos consejeros. Estamos hablando de un segundo tema para algunos de ellos, porque primero ya fueron destituidos, pero la acusación constitucional es además para, ¿no?, me parece, ¿no?, procesarlos y, si corresponden las sanciones, en las instancias que correspondan, deben darse. Hasta ese nivel, ¿no?, tenemos algunos cambios. A la población le pareció bien, ¿no?, haber desmantelado y mandar a la cárcel a la mafia del Poder Judicial en el Callao. Igualmente a la mafia municipal edil encabezada por su propio alcalde en La Victoria. Y están renunciando algunos presidentes de cortes superiores, caso de Ayacucho, por ejemplo. Y pueden haber más sorpresas aún, debido a que el Poder Judicial, de manera inopinada, a través de una alta comisión, está viajando, tal como ha señalado el presidente actual, ¿no?, de la Corte Suprema. Hay 14 cortes superiores en el Perú que funcionan igualito que el Callao, igualito que el Callao. Muchos han señalado que el Cusco está dentro de ellos. Si eso es cierto, seguramente no. Si vienen acá de manera inopinada, ¿no?, para hacer intervenciones, anunciar procesos, destituciones, ¿no?, quiere decir que lamentablemente el Cusco también estaba dentro de esa red, que no es pues la forma adecuada en que debe funcionar, ¿no?, un poder y un servicio tan fundamental como es la justicia. Pese a que tenemos todo eso en marcha, ¿no?, sigue el debate entre el presidente y el Congreso sobre el tema del referéndum, donde le ponen mucha fuerza al tema de la no reelección. Si finalmente el Congreso define las preguntas, va a haber esa pregunta, sin duda, será el pueblo el que diga, pese a que hay cierta construcción de institucionalidad en un país, ¿no?, en cualquier país, no todo se puede consultar al pueblo. Hay temas que son de diseño técnico, legal, ¿no?, político. Sin embargo, a veces cuando se busca popularidad, cuando se busca confrontación, ¿no?, en un afán de protagonismo, muchos le están llamando populismo a lo que viene desarrollando el presidente Vizcarra. Ese término lo vamos a explicar más luego, ¿no? No es cierto que todo lo podemos consultar al pueblo, pero a veces hay políticos sin biografía, sin partido, sin bancada, ese es el caso de nuestro presidente, ¿no?, que simplemente, ¿no?, creyendo, ¿no?, que tiene calle, ¿no?, está, en otras palabras, ¿no?, embarcado en una aventura. Le vamos a llamar a esto una aventura. De 6 bancadas en el Congreso, 5 no están de acuerdo con el mecanismo y la forma en que está pensando el presidente llevar adelante el referéndum. Esto, por favor, estamos hablando de 5 bancadas de un total de 6. Así que no es solo el fujimorismo, pues como todos, ¿no?, hay una coyuntura actual en la que de todo tiene la culpa el fujimorismo. Bueno, esas cosas se acabarán porque las mentiras tienen patas cortas, ¿no?, y cada vez es más nítido cómo salen los otros líderes de los partidos a fundamentar porque están en contra. Pero lo que quiero asociar es este tema en el que está embarcado el presidente Vizcarra, ¿no?, asociado a encuestas que han arrojado cifras en las que el presidente ha aumentado su popularidad en 10 puntos. Pero paralelamente a eso, ¿qué es lo que ha ocurrido en la economía? ¿No? Simplemente se vuelve al escenario de incertidumbre, ¿no?, con un dólar, ¿no?, que está con tendencia al alza,
con indicadores de la Bolsa de Valores que no son para estar optimista, con una economía cuyo crecimiento proyectado para el 4% ya está en revisión, podría ser menos, con niveles de producción de importantes productos de exportación que han disminuido, caso del oro, el zinc y el cobre. Desde el 2016, ¿no?, según el economista Juan Mendoza, ¿no?, el nivel de desempleo y el promedio de ingresos de los peruanos está estancado. Eso quiere decir que no se reduce el desempleo y el promedio de ingresos no está al alza. La proyección para la inflación de 2.5%, que es casi el que siempre se hace para todo año, no va a ser fácil alcanzarlo. Ya está en 1.49 al mes de julio. Entonces, ¿cómo es que hay un presidente que se ha vuelto popular mientras la economía otra vez entra en incertidumbre, en ralentización, o sea, un crecimiento lento? ¿Qué nos quieren decir los agentes económicos cuando tenemos este panorama? Pareciera que estamos entrando otra vez a la incertidumbre que hemos tenido con Pedro Pablo Kuczynski. La incertidumbre que se tenía o que mostraron los agentes económicos con Pedro Pablo Kuczynski se han cumplido. La incertidumbre de los agentes económicos significa, bueno, pareciera que no está claro acá a dónde vamos a ir. Si no está claro cuál es el camino que señala este gobierno, entonces no tengo, por lo tanto, certeza de invertir. Y si paran las inversiones, tenemos pues un freno al crecimiento con todas las consecuencias de no poder reducir desempleo, no poder aumentar los ingresos, ¿no? Pareciera que hemos entrado de nuevo a esto, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, la incertidumbre, el miedo de los agentes económicos, ¿no?, pensamos que se había resuelto con la renuncia, formalmente, ¿no?, la renuncia, porque en verdad ha sido destituido Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces, cuando otra vez los agentes económicos muestran este miedo, he señalado algunos datos preocupantes. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Será que se han dado cuenta que este jueguito del enfrentamiento con el Congreso, ¿no?, podría llevarnos a escenarios, ¿no?, que no son aconsejables, que no son buenos para la inversión de hoy? Me ratifico en lo que siempre he señalado en distintos escenarios, ¿no?, con la conducta actual del presidente Vizcarra y con el conocimiento que el país está empezando a tener de quién es el presidente Vizcarra, ¿no?, pareciera que no va a cumplir su mandato. En el caso de los cusqueños, ¿no?, seguimos ¿no?, exigiendo que todo lo ocurrido con la mafia Kuntur se investigue y se sancione. No sería nada raro que la Fiscalía reaperture ese tema de la corrupción de la mafia Kuntur en el caso del aeropuerto Chinchero. ¿Y quién es el personaje central? El actual presidente Vizcarra, cuando era ministro de Transporte de Pedro Pablo Kuczynski. Por eso en su discurso presidencial no dijo nada del aeropuerto, no dijo nada, por favor, de el Hospital Lorena. ¿A quiénes protege? Para todos nosotros está claro que él está involucrado en esa red, no sé si directa o indirectamente, ¿no?, en esta red de empresas, contratos, ¿no?, que simplemente han sido perjudiciales para el país. Con todo lo que el pueblo está empezando a recordar y con información nueva de quién es el presidente Vizcarra, ¿no?, esa supuesta calle, ese supuesto apoyo que dice él tener, ¿no?, en la población, ¿no?, simplemente va a ir reduciéndose o disminuyendo. Esa es la verdad. Mientras el Congreso, ¿no?, empieza a analizar, a
tomar el tiempo necesario, ¿no?, para dictaminar las propuestas del presidente Vizcarra, para, sin duda, por favor, tenemos que exigir que haya diálogo, comprensión entre los poderes, ¿no?, para definir finalmente si va a haber referéndum, cuáles van a ser las preguntas, respetando mutuamente cada poder público sus atribuciones. En el caso del Congreso, tiene total atribución de aumentar preguntas en un referéndum. Y así como es cierto que el pueblo está muy molesto con los políticos, el pueblo quiere pena de muerte. El pueblo quiere que el Estado no se meta en lo que significa la educación de los niños en cuanto a sus convicciones, ¿no?, religiosas, culturales, familiares. El inmenso movimiento de "con mis hijos no te metas" quiere referéndum para que el Estado no se meta, no introduzca la ideología de género en la educación en nuestro país. La población quiere pena de muerte para violadores de infantes, de niños, para corruptos, para terroristas, ¿no? Esas preguntas, legítimamente, el Congreso puede ponerlos. Entonces, miren, por favor, primero continúa la interacción, no hay entre el presidente Vizcarra y el Congreso. No hay indicios o señales de comprensión, cooperación, diálogo. El presidente hace tiempo ha debido conformar una comisión que esté trabajando con el Congreso. Ante cada inquietud que descubre el Congreso sobre las propuestas, no hay quien responda. Y de una u otra forma es el propio presidente Vizcarra el que trata de, ¿no?, explicar un poco, ¿no?, algunos temas de preocupación que descubre el Congreso en las propuestas. He señalado de que, por favor, siendo cierto que necesitamos importantes reformas, no tenemos acá, ¿no?, a un líder que pueda y crea, ¿no?, que pueda transformar eso de manera rápida, porque el tema de las reformas políticas es un asunto de liderazgo, de partidos, ¿no?, de vigencia en la historia, de tener, ¿no?, claridad sobre los problemas. Nuestro presidente no tiene partido, no tiene bancada, su gabinete es NN, ¿no es cierto? Y solo sus amigos, un poquito, estoy denominando ayayeros, que ya muy pronto se van a saber cómo y quiénes, bien metidos en los cargos públicos, ¿no?, son los que le hacen creer al presidente Vizcarra, yo no sé, parece que le hacen creer que tiene condiciones, pues, ¿no?, de repente de ser un nuevo Fujimori, ¿no?, o no sé de qué otro líder podemos recordar, ¿no?, o que tiene calle para simplemente, ¿no?, presionar y seguir generando crisis política en este país, y mientras la economía nos va diciendo otra cosa, La gran mayoría de analistas políticos, los especialistas constitucionalistas, están empezando a utilizar un término que es el populismo político. Esos son términos de la politología, pero quiero explicarles un poco qué es el populismo político y también qué es el populismo económico. Desde el punto de vista del diseño de la organización del Estado en una república, tienen que haber tres poderes públicos separados: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, autónomos, ¿no? Y esos tres poderes tienen que hacerse respetar mutuamente, todos dentro del marco de acción de nuestra Constitución, que es el gran acuerdo social, ¿no?, con cuyas reglas de juego convivimos los peruanos. Los que ostentan cargo de elección popular nacen de un proceso electoral en la que nuestra clase política propone candidatos, y eso es lo que estamos viviendo hoy para el caso de las regiones y las municipalidades. Y son las autoridades y la clase política, ¿no?, los que deben procesar, pasar por un filtro
la solución de los problemas que nuestro pueblo demanda. Por lo tanto, con un pequeño ejemplo asociado a un problema en la sociedad, ¿no?, hay que saber caracterizarlo, diagnosticarlo, ¿no es cierto?, trabajar con los agentes directos e indirectos, ¿no?, que, ¿no?, están relacionados especialmente en términos de que están afectados por el problema, y luego hacer los documentos, las propuestas en negociaciones con las instancias que correspondan hasta sacar la norma o la política pública que resuelve el problema. Pero cuando hay un presidente que no trabaja con el Congreso, no trabaja con la clase política y directamente quiere mover la calle, ¿no?, directamente quiere azuzar en la población, ¿no es cierto?, supuestos escenarios o supuestas presiones, ¿no?, eso es populismo. En una democracia no se debe permitir una relación directa presidente-pueblo, porque allí donde puedan entenderse, sin duda, podrían terminar destruyendo la institucionalidad. Pero allí donde se pelea, el presidente puede terminar peleado con la calle, ¿no? También, sin duda, ¿no?, simplemente pone en cuestión la vigencia de la institucionalidad o su propio mandato. Miren, por favor, la explicación en términos de por qué es correcto que no haya una relación directa presidente-pueblo, y donde exista esa, como estamos viendo ahora con Vizcarra, eso en la politología se llama populismo político, negación de la institucionalidad, desconocimiento de los procesamientos, ¿no?, de los problemas del pueblo, aislamiento de la adecuada interacción, debate y conversación con la clase política. Esas actitudes no fortalecen la democracia, no fortalecen nuestro sistema republicano. Y eso es lo que está haciendo el presidente Vizcarra. El presidente Fujimori tuvo también una característica de populismo político, ¿no?, que finalmente, con una nueva constitución y restituyendo el Congreso, ¿no?, terminó resolviéndose. Y el populismo económico, solo por favor para fines de comprensión, el populismo económico es cuando el gobierno o cuando algunos poderes públicos, ¿no?, empiezan a dar normas o a tomar decisiones de política pública, ¿no?, que son muy populares para la gente, pero destructivas para la economía. Entonces, cuando demagógicamente se ofrecen aumentos, demagógicamente, ¿no?, se ofrecen mayor cobertura a los servicios para luego terminar financiándolos con más crédito, malogrando el perfil económico de nuestro país, haciendo bajar su clasificación de riesgos, o sea, volvernos país más riesgoso, ¿no es cierto? Entonces, medidas que parecen populares para la gente, pero destructivas para la economía, para la salud de las finanzas públicas y para el funcionamiento de los mercados, ¿no? Ese es el populismo económico. Eso hacía Alan García en su primer gobierno, creyendo que todas sus medidas, ¿no?, eran populares. El pueblo también creyó, ¿no?, creyó que lo mejor eran, ¿no?, los controles de precios, controles de salario, el tipo de interés, el regalo de plata, ¿no?, con cero interés y luego condonación, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, todos hemos vivido, ¿no?, el colapso de ese gobierno, la destrucción casi total de nuestra economía con el populismo económico. Ni populismo político, ni populismo económico. Es la recomendación para quienes son realmente demócratas y para quienes en su turno, ¿no?, de desarrollar una gestión por mandato popular, ¿no?, deberían aportar en el proceso de consolidación de la República, en el proceso de respeto de, ¿no?, la separación de poderes, en los límites al poder que hay que, ¿no?, fijar para los gobiernos, en la ampliación de la mayor cantidad de libertades para la población. Estamos, por lo tanto, ¿no?, en un momento en que, mientras quienes apoyan a Vizcarra, azuzando la calle y enfrentándose al Congreso,
se llenan la boca de que eso es democracia y de que el posible resultado de un eventual referéndum, ¿no?, también va a fortalecer la democracia, ¿no? Hay otros sectores, los demócratas, los liberales, los republicanos, ¿no?, que decimos que es todo lo contrario. Por ese camino se va a la confrontación, se va a la separación, al aislamiento, enfrentamiento de poderes, ¿no? En ese proceso ¿no?, asusa para que la población, ¿no?, empiece a desencantarse de nuestra democracia. Entonces, sería bueno, amigos de la clase política, que desde estos enfoques de líderes, de políticos, ¿no?, empecemos a ver el proceso político actual y económico también de nuestro país. La clase política no es la que se deja llevar por la torrentada de la calle, no es así. La clase política son los que van adelante, los que lideran, los que educan al pueblo. Porque si hay quienes creen que es el pueblo, ¿no?, el que debe decir cómo son las cosas, no entiende que es el pueblo. Primero, no hay ningún grupo político que maneje a todo el pueblo. Y si lo hubiera, es difícil que lo maneje todo el tiempo. El pueblo, como vamos a ver el 7 de octubre, ¿no?, se manifiesta a través de su voto por uno y otro grupo. Y cuando vemos en las encuestas, ¿no?, también, ¿no?, hay opinión diferenciada. De tal suerte que eso de pueblo en general no sé qué signifique. Que respecto a una pregunta puede haber una buena concentración de apoyo, ¿no?, si se entra a preguntas de mayor análisis, muchas de las cuales el pueblo ya no la entiende. Y finalmente recordemos algo, por favor. ¿Saben por qué tiene aceptación y debemos defender la democracia? Porque justamente el pueblo necesita, primero, trabajar, estar tranquilo, y delega su responsabilidad justamente en las autoridades. Y esa delegación ¿no?, ciertas responsabilidades, ¿no?, el pueblo espero que lo cumpla. Yo te he puesto de presidente, yo te he puesto de congresista, de alcalde, de gobernador regional, para que trabajes, para que nos ayudes. Y ahora simplemente roban, simplemente, ¿no?, destruyen las instituciones, ¿no? Entonces, es una traición a la confianza popular. Y en circunstancias de crisis que tienen esas características, ¿no es cierto?, tenemos que tener la capacidad de autocrítica y de renovación para que se puedan proponerle al pueblo nuevas medidas que puedan ser respaldadas en los procesos que correspondan. Sin duda, uno son las elecciones con el recambio que habrá, por ejemplo, en regiones y provincias. Otro es, ¿no?, el tema del referéndum, si la tiene que haber, que haya, pero sabiendo, por favor, que tiene que ser útil, que tiene que ser para salir fuertes todos, para que Perú progrese, ¿no?, entre otros. Por lo tanto, mucho ojo con esto de pueblo. Normalmente al pueblo lo dirige alguien. No siempre es al 100%. Es difícil lograr el apoyo de todo el pueblo para una determinada causa. Sobre lo que es mejor para todos es difícil tener consenso. El tema de bienestar, éxito, desarrollo, felicidad no tiene teoría. Estos temas y estas aspiraciones siempre van a estar en el nivel de la política, la filosofía, la ética. Los que son clase política, o sea, líderes, representantes, ¿no?, tienen que saber su función, su rol, y no abandonarla. Y una especialmente es de ser maestros y buenos líderes del pueblo, de esos que recogen mandato y apoyo y no los lleva a la derrota, sino los lleva a la victoria, los lleva al progreso. Eso es clase política, no hay que olvidarlo, especialmente en los momentos más difíciles para la institucionalidad en la cual existen, subsisten y trabajan. Poder y Desarrollo Regional siempre ha tenido esta pretensión, ¿no?, de hablar para la clase política, de formar a la clase política en los buenos o malos momentos.
y especialmente en los malos momentos es donde recibimos las mejores lecciones, y en los malos momentos donde debemos demostrar y mostrar la convicción de lo que significa defender la democracia. Con esto doy pase a una brevísima intervención del programa y volvemos con mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Más gratificante que tu gratis es tu smartphone nuevo. La cajita. El plastiquito. Ah, el olor a nuevo. Pones el chip y... ¡oh! La primera llamada. Con Claro, en estas fiestas, llévate el Huawei P20 en cuotas sin pagar inicial y además un bono de millas LATAM Pass. Cámbiate o renueva. Es gratificante. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero de Romadona. Cienciano, nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Guasdo. Violento incendio forestal se registra en distrito de Marangol. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Capturan a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogado Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación de los solo una muestra de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años, al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario. El Diario del Cusco. Las emergencias se presentan en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Por eso, RTV tiene el Fono Denuncias 22 98 42 22 98 42. Para que reportes tu denuncia, hecho importante, nos apoyes con información, porque tu opinión nos interesa. Fono Denuncias 22 98 42. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80.
Muy buenas, seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional, como siempre. El saludo a las 13 provincias de la región del Cusco, que de forma directa e indirecta se transmite. Siempre nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia El Diario por cedernos siempre este espacio a la colectividad cusqueña, en directo a la convención, a Quillabamba, a Juan Carlos Chávez, siempre el agradecimiento, a Jaime Núñez del Prado, el agradecimiento por transmitir en directo este programa. Ojo que ya a menos de 50 días de las elecciones del 7 de octubre y hasta el momento no escucho a ninguno de los candidatos hablar el tema de la salud en nuestra región del Cusco. Un hospital de contingencia del gobierno nacionalista, de Jorge Acurio Tito, de René Concha y también de Edwin Licona, colapsado. El Hospital Lorena abandonado. Un derroche de millones con adendas por aquí, por allá, y no se dice nada. ¿Por qué quiero tocar el tema de la salud, señores? Esta semana se está en un distrito de Paruro, Pilpinto, donde en un accidente tuve que llegar a la posta, y en la posta, señores, ni siquiera teníamos hilo para sutura. Una posta nivel 1-1, donde no tienen las condiciones. El médico que hacía equivalencia, las enfermeras se quejaban porque no les dan equipamiento, porque simplemente llegan nuestros hermanos de los distritos más alejados de la región del Cusco y simplemente tienen que irse a morir, porque nuestra salud nos las han robado, y nos los ha robado el gobierno nacionalista, nos ha robado el gobierno de Jorge Acurio Tito, de René Concha, y lamentablemente pareciera que también. Qué pena que la salud en el Perú esté de esta manera. Hemos invitado a un traumatólogo connotado que se desenvuelve en Buenos Aires, Argentina. Nos va a contar un poco de su historia. Se trata del doctor Jaime Candia Tapia, cusqueño y de raíces del interior de nuestra región del Cusco. Quiero saludarlo y rendirle un homenaje. Entiendo que ha venido al Cusco por familia, pero también porque mañana cumple 50 años de haber egresado del glorioso Colegio Nacional de Ciencias, donde también vamos a estar. Vamos a desfilar para saludar el aniversario de nuestro querido colegio. Doctor Jaime, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional, y en verdad es un gusto saludarlo desde este espacio a un connotado cusqueño que seguramente nos hace quedar muy bien fuera del país. ¿Cuántos años ya en Argentina, doctor Jaime? Y en la Argentina ya 50 años. Desde que terminé la secundaria me fui a la Argentina a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata. Me gradué en el año 1977, después inicié la residencia, graduación, hacia la residencia, la especialización, y posterior a la especialización una subespecialización en ortopedia y traumatología infantil. Trabajo en el hospital de alta complejidad, que es el Hospital Juan P. Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, que es un hospital totalmente gratuito para toda la población infantil del país, incluso para países limítrofes. Es un hospital dotado de la última tecnología en el mundo y dotado también de todos los equipamientos para efectuar todos los tipos de trasplantes conocidos en la actualidad. No hay ningún trasplante que no se pueda efectuar en mi hospital. Es posible, usted es cusqueño, ya más de 50 años fuera del Perú, pero seguramente continuamente visitando nuestra región, el Perú. Es posible que a pesar de que digamos de que el Perú es un país del tercer mundo, es un país en vías de desarrollo, pero es permisible ver la salud de esta manera en un país vecino, a un país vecino de la Argentina hacia el Perú. Digo, ¿es posible ver la salud en estas condiciones? Seguramente ha visto, le he comentado al principio, nuestros problemas de un hospital, el hospital más importante del Cusco, tanto en Lorena como en el regional, colapsados. La gente simplemente en los pasillos. No hay tópico, no hay materiales para atender a la gente, y nuestra gente nos indignamos verlos morirse en la puerta o dentro del hospital. Yo creo que en este tipo de países el mayor problema es el factor económico, que pueda solventar esos gastos,
pero también los recursos se pueden obtener en un país que es muy rico en recursos genuinos, en recursos naturales. Entonces, de esa parte, de esos cánones que se cobran, puede ir un porcentaje a educación y a salud, ¿sí? Si no hay buena salud, no hay buena población, no hay buen futuro, ¿sí? Con buena educación, si no hay buena educación, tampoco tenemos un buen futuro. Entonces, si tenemos niños con desnutrición, posiblemente tengamos adultos con déficit intelectual, ¿sí? No sean buenos hombres ni tampoco buenos profesionales, ¿sí? Entonces tenemos que atender a la población infantil desde que nace, prácticamente desde el embarazo, ¿sí? Y después que nacen, tienen que recibir las proteínas mínimas para desarrollar su sistema nervioso central. De eso depende su futuro. Si no hay esa buena alimentación, posiblemente sean chicos con déficit mental. Desde luego, o sea, el tema de la salud es prenatal, ¿no? Y luego seguramente postnatal y todo el proceso del cuidado hacia el niño. Es cierto que en nuestro país, pues, ha habido recursos importantes, o sea, estamos hablando después del año 90, el crecimiento económico, todo el año 2000, 2010, regalías por nuestros recursos primarios. Pero básicamente el tema de la salud, le preguntaba al doctor Jaime, en el sentido de que con tanta tecnología a disposición, ¿es posible pensar en que la gente se esté muriendo? En el tema del Cusco le contaba al interior, ¿no? Tenemos 2 hospitales nivel 3-2. Seguramente ese nivel de evaluación también se tiene en Argentina, ¿no? Nivel 1, posta, no sé. Pero acá los hospitales más importantes de la región del Cusco son el hospital regional, que está más arriba de su casa donde ha vivido en su juventud, y el hospital Lorena, que también está cerca, donde ha vivido alguna vez. Estos hospitales están colapsados. El tema de la corrupción, doctor Jaime, ha involucrado a la salud de nuestro país, en nuestra región, en nuestro país. Este hospital Lorena, del que usted conoce, temporalmente se hizo un hospital de contingencia para construirlo. Desde el año 2011 lo están construyendo y hasta la fecha no lo terminan. Está abandonado este hospital. Mi pregunta era simplemente si la medicina o los médicos pueden entender de que por temas de corrupción la salud esté abandonada en su región, en su país, de donde es usted descendiente. Habitualmente en la Argentina hay mayor control en ese aspecto, por lo menos en la parte de salud. La poca gente que no tiene cobertura es la que no tiene un trabajo en blanco, o sea, son todos los que trabajan, allá le llamamos en negro, o sea, que no figura en la parte, digamos, legal, ¿sí? Y acá, como en todo país, sufre el que menos tiene, ¿sí? El más pobre. ¿A quién le cae todas estas cosas? Es al pobre, ¿sí? Dentro de todo, el que clase media, baja, alta, tiene resuelto su problema de salud, pero la clase baja y la clase pobre no tienen recursos, tiene que ir a morir a un hospital público. Y el hospital público debe resolver estos problemas, así como la educación, así como hace escuelas, tiene que hacer hospitales, ¿sí? Pero esos hospitales deben estar, de alguna forma, vigilados y controlados desde el Estado. El Estado tiene que saber en qué gastan lo que yo envío a este hospital, ¿sí? Tiene que haber control. Si no hay control, posiblemente los gastos figuren y no hay atención al público. Ese dinero no llegó en la atención de salud a esa población. Entonces, si no hay fiscalización de las cosas y damos rienda suelta a la corrupción, posiblemente los pobres sigan pagando los platos rotos. La forma de control, por ejemplo, en su hospital es, supongo, del gobierno, del Estado, pero tienen algunos mecanismos que nos puedan ayudar, por ejemplo, en el Cusco, a controlarlo, a través del cuerpo médico, a través del sindicato de, no sé, gremio de médicos, técnicos, etcétera. ¿Tienen algún método o algún dispositivo adicional de control? Porque en verdad, o sea, le contaba hace rato, ¿no? Llegar al hospital más importante y que el tópico esté cerrado porque no hay personal, porque no hay materiales, simplemente es indignante, ¿no? Claro, hay muchas formas de
digamos, de solucionar esto, aunque sea en forma paliativa. Una es, el Cusco tiene, creo que a nivel estatal, una universidad que tiene facultad de medicina, facultad de enfermería, y tiene universidades privadas donde enseñan medicina, ¿sí? Yo creo que si la falta de personal auxiliar, como puede ser enfermería, puede de alguna forma ser, digamos, cubierta con la presencia de estudiantes, ¿sí? No te digo que vayan y atiendan pacientes, pero las cosas elementales que puede resolver una enfermera pueden hacerlo los estudiantes, ¿sí? Esa sería una posibilidad si no hay personal. Pero yo veo, cada año que vengo al Cusco, desde hace 7, 8 años que vi que empezaron a construir Lorena, me alegró muchísimo que por fin se haga un hospital, digamos, adecuado para la atención, un hospital público. Pero todos los años que vengo el hospital sigue ahí, un monstruo blanco abandonado. Y digo, ¿y esto cuándo funciona? Yo creo que al paso que va no va a funcionar nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir un próximo gobierno y dice, esto está mal hecho, tiremos abajo y hagamos otro mucho más moderno y más gasto y más gasto y más gasto. Si alguna vez compraron algún elemento de tecnología, posiblemente en los depósitos ya sean obsoletos, porque cada elemento técnico, como por ejemplo resonadores, tomógrafos, equipos de rayos o de laboratorio, si no se usa, su tiempo útil, su vida útil se deteriora, aunque estén nuevos, ¿sí? Entonces, un equipo de tomografía, si no lo usaste a lo largo de 7, 8 años, ¿sí? Se deteriora, se fue su vida útil, ya no te sirve. ¿Sí? Entonces, es otro nuevo gasto. Entonces, primero hagamos la infraestructura, tenemos el local, bueno, ahora llenemos con tecnología, ¿sí? Pero si no hacemos eso, tampoco necesitamos hospitales que estén súper equipados a la última generación, a la última tecnología, si no tenemos médicos capacitados para manejar esa tecnología. ¿De qué me sirve que yo tenga los resonadores de última generación si no tengo médicos especializados en imágenes que lo puedan manejar? ¿Sí? O lo mismo que los tomógrafos o cualquier equipo, los últimos ecógrafos de 3, 4, 5D, si no lo saben manejar es al cohete que lo compres. No es que si yo tengo todos los equipos estoy bárbaro, no, pero si no lo sé usar, ¿qué hago? Doctor, justo le comentaba al interno, el año 2010, el hospital regional, en la gestión del ex gobernador, presidente regional Hugo González de Ayllón, adquirieron un tomógrafo, si no bien recuerdo, más o menos valorizado entre menos de $1 millón, si no estoy muy seguro. En la actualidad hay problemas, entiendo, por mantenimiento, desconocimiento, etcétera, pero, por ejemplo, en el hospital regional le cobran al paciente aproximadamente 900 soles. Estamos hablando aproximadamente de $300 por unas imágenes. Le estoy hablando desde su especialidad. En Argentina, ¿cuánto cuesta, digamos, en promedio, un servicio de imágenes? Imágenes de tomografía o resonancia, $300 parece carísimo. Muy caro. Yo creo que ni en Estados Unidos pagas esa cifra. En Argentina el promedio debe estar de los estudios de imágenes como muy caro, $100. Pero con un tomógrafo de última generación. De última generación, estamos hablando, digamos... Y los servicios privados que hay de estudios de imágenes, cuando los hospitales públicos colapsan o no hay turnos inmediatos para el paciente tiene la opción de ir con la receta del hospital que hice tomografía computada, ponerle de la cadera, va al centro ese privado, ¿sí? Con esa receta, a ese paciente le hacen un precio especial, le hacen un descuento. En vez de cobrarle, ponerle 100, le cobran 20, 30% menos, ¿sí? Ese es el servicio que prestan también las entidades privadas al Estado. ¿Sí? Entiendo como una especie de norma. O sea, exacto, esa es una cosa. Y si no, habitualmente nosotros cuando hacemos la solicitud, supongamos que por X razones, generalmente a nosotros también se nos han descompuesto los equipos en el hospital, pero eso no dura más de una semana. ¿Sí? En una semana está resuelto, como mucho, como una exageración, 15 días. ¿Sí? Entonces, en ese lapso de tiempo, uno le
hace la solicitud al paciente y le coloca y arriba le ponemos arancel hospitalario en lo posible. Entonces, el arancel hospitalario se le dice al paciente, ¿usted puede pagar esto? Sí, como acá decirte, bueno, te va a costar $70, no sé, 200, ¿cuánto sería $70? 210 aproximadamente. 210 soles. ¿Sí? Bueno, por ahí la gente hace un sacrificio y paga esos 210 soles. ¿Sí? Pero no son cifras muy importantes, a no ser de que sean estudios hechos, ¿sí? De imágenes con la participación del especialista que va a inyectar algo o va a hacer alguna punción dirigida, un neurocirujano, un ortopedista, uno que hace tumores, que utiliza el equipo y se guía por una aguja para llegar hasta el problema y toma la muestra o hace el estudio. Ese es un estudio distinto, ese puede ser un poco más caro. Sí, pero el estudio simple de entrar al equipo, al tomógrafo, al paciente y hacer los disparos y hacerle las imágenes, eso es un equipo, es un costo relativamente accesible. Entonces, le agradezco, doctor Jaime. Señor gobernador regional, un poquito de información. Señores directores de los hospitales, pongámosle coto a este tema. Sabemos que solamente una institución privada en el Cusco tiene este tomógrafo y se aprovechan de la población, seguramente con mucho desconocimiento o falta de atracción de inversión privada para que puedan comprar un par de tomógrafos y pueda haber competencia en el mercado. No es posible que volvamos millonarios a costa de la salud. Entiendo un tema de inversión, pero no a esa costa, no a costa de la pobreza de nuestra región del Cusco. Y como lo señaló el doctor Jaime, a veces creo que los pobres pagan los platos rotos, y no puede ser así. Doctor, no lo quiero cansar, este programa es solamente hasta las 8. Entiendo que ha venido para el desfile de su colegio el día de mañana, sí. Cumple 50 años, 50 desfilaremos seguramente, nos veremos en compañía. En verdad es un tiempo, es un día donde los ciencianos de corazón pasamos un momento alegre, un reencuentro con los amigos, que seguramente después de 50 años se verá con sus compañeros. Sí, con la mayoría sí, 50 años. Muchos han emigrado, digamos, dentro del país y fuera del país, y con mucho placer pude comprobar que todos los que se fueron del Cusco son exitosos, y los que se han quedado en el Cusco, la gran mayoría también son exitosos. ¿Sí? Ojalá que eso se transmita a todo el resto de la población, pero punto de partida es la buena infancia. Quizás todos los que hemos estado en ese colegio, la mayoría hemos tenido una infancia que hemos recibido proteínas y nos alimentaron bien. Por eso hemos desarrollado nuestro sistema nervioso en óptimas condiciones. Otros no han tenido esa suerte y se han quedado. Doctor Jaime, muchas gracias. Estamos ya a la hora, 30 segundos para hacer algún saludo especial. No, simplemente a toda la promoción del año 1968. Espero verlos a todos mañana y desfilar juntos y darnos un abrazo fraterno. Y a la población, sobre todo, a la gente humilde, hay que saber protestar. ¿Sí? El que no protesta, hay un verbo, hay una frase que dice, el que no llora no mama, pero el pobre se tiene que parar frente a sus autoridades y protestar y decir, yo quiero esto, ¿por qué no me dan? Y si no les dan, agarren una piedra y pártanle los vidrios de la oficina. Pero ustedes tienen derecho a la salud, ¿sí? A la salud gratuita, el Estado les tiene que dar ese derecho, ¿sí? Y ustedes tienen que hacer valer, ¿sí? La salud no se jode ni con la educación, ¿sí? Ustedes protesten, griten, si no, no les van a dar pelota. Muchas gracias, doctor. Y es cierto, gracias. Basta de que se metan con la salud y con la educación. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional. Y muy agradecidos al doctor Jaime Candia por habernos acompañado el día de hoy. Hasta el próximo programa.